Hoy vamos con el balance lector de 2026. ¡Comencemos! Hola literatus, mi nombre es María Stefani. Regreso luego de 2 meses sin grabar. Una temporada un poco convulsa por diferentes motivos, nada grave, pero bueno, ya voy aquí retomando el ritmo de la vida normal, de la rutina, y quise retornar con este balance lector de 2026 porque bueno, es uno de los videos más importantes en esta época del año y también porque me quedé con ganas de hacer mi balance en 2025. Me llegó de golpe el parto y no lo pude grabar, así que aprovecho este impulso de energía, este tiempo, para comenzar con el balance lector de 2026. Esto es de mi literatura. La idea de este video es un book tag porque se trata de una serie de preguntas o premisas que vas respondiendo de acuerdo a tus necesidades con libros. Primera premisa: libro favorito o mejor libro leído durante 2026. Y como siempre vengo yo con 3 opciones, no me puse a pensar cuál sobrepasaría a cuál, porque es un ejercicio, es una dinámica que prefiero hacer a fin de año. Cierro junio con 33 libros terminados, de los cuales 15 son 5 estrellas, 16 4 estrellas y 2 de 3 estrellas. Me siento feliz porque estoy como que ya entrando en otra fase lectora, ¿no? Y eso se nota cuando veo mis lecturas de 2026 y las comparo con las de 2021, 22 y así. Para la primera premisa traigo como primera opción de lectura favorita una decisión un poco controversial, porque se trata de Tokyo Blues de Haruki Murakami, libro que estaba en la agenda lectora de 2026 del grupo Nipones. Me pareció un libro 5 estrellas porque si lo que estás buscando es como una ventana al pasado, un retrato cultural de la sociedad japonesa en un tiempo, momento, lugar específico, pues Tokyo Blues es una elección indicada si lo que quieres ver es la Tokio de la década del 60. Comparto lo que muchas personas dicen sobre la forma de describir a los personajes femeninos en este libro específicamente, ¿no? Pues porque estoy hablando de Tokyo Blues, igual de Haruki Murakami solamente he leído otro libro y este. Pero si vamos a hacer un culto a la verdad, es que es difícil querer ver una descripción un poco más idílica de las mujeres desde la perspectiva masculina. Bueno, aquí Tokyo Blues, partiendo del comienzo, es la historia de un adolescente que promedio, muy común. Él no es ni malo ni bueno. Bueno, sí es bueno, o sea, es normal, ¿no? Es un chico normal que tiene que enfrentarse a la pérdida de un amigo porque su amigo ha decidido quitarse la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta esa decisión de ese amigo en su grupo cercano? Aquí no vamos a ver la familia del chico, vamos a ver en sí a los mejores amigos. ¿Y cómo impacta esa experiencia en los primeros años de vida, bueno, de la juventud, de vida, bueno, adulta, no, juventud, de estas personas, ¿no? ¿Qué consecuencias va a tener cuando el alma del grupo decide partir? Y cómo era para los adolescentes de esa época las chicas, ¿no? ¿Qué pensaban de las chicas? ¿Qué esperaban de las mujeres, ¿no? Y cómo era la dinámica entre chicos y chicas en esa época en la ciudad de Tokio. Recordemos que la generación que en la década del 60 está entrando a la universidad es la generación que nace después de la Segunda Guerra Mundial, de la pérdida de la guerra de Japón, de la invasión norteamericana. Ellos crecieron en un contexto sufrido, ¿no? De reconstrucción del país, reconstrucción de la identidad. Por tanto, sobre esta generación pesa una responsabilidad muy grande de progreso, de trabajo, de prosperidad, ¿no? Económica para el futuro. Entonces ellos salen de sus hogares
hacia la universidad, bueno, que con muchas expectativas, en un ambiente muy coercitivo, en donde, bueno, ya su cultura anterior exigía el silencio, ¿no? No importunar, no llamar la atención, no manifestar tus sentimientos, ¿no? Cerrarte, así como en palabras muy comunes, la creación de la república, ¿no? Porque antes era el imperio, o sea, es que están pasando muchas cosas en ese momento, ¿no? Y a la vez que deben seguir un estilo de vida como muy esforzado y de mucho trabajo, de mucha responsabilidad, de mucha mesura, ¿no? De tener que demostrar aptitudes sociales, como de personas muy adultas, ya muy recorridas en la vida, apenas comenzando con su juventud y tal. Están viviendo también lo que llega de Francia y de Occidente, principalmente de Francia, con la contracultura, ¿no? Antes de la Segunda Guerra, pues que los hijos eran plantas que crecían dentro de casa, ¿no? Semillas que se sembraban dentro de casa y florecían dentro de la familia, en el seno de la familia. Si los hombres salían a recibir instrucción fuera de casa, pero la idea era que retornaran, ¿no? Porque ellos tenían que llegar a prepararse para asumir la posición de paterfamilias. Ya luego de la Segunda Guerra se instaura el sistema norteamericano, ¿no? Y es que los chicos salen de casa, es un divorcio con los padres. Salen ellos a estudiar y directamente se emplean y comienzan a hacer su vida, así que pueden regresar a casa de visita, etcétera, pero es una vida ya aparte. Y es la primera vez que las mujeres también lo van a hacer, ¿no? Que las mujeres salen de casa a estudiar masivamente, ¿no? Todas, pues, en la universidad para después emplearse. Entonces es una época de muchos cambios, de cosas que no se habían vivido antes, y por esto hay ciertas contradicciones en algunos momentos entre los valores de los personajes y lo que va sucediendo o las decisiones que van tomando. Y es que también la edad que tienen, o sea, tienen esta generación en sus manos una libertad inmensa de la cual no habían gozado sus padres en esa edad, sus abuelos mucho menos, pero no tuvieron una instrucción como muy exacta de qué hacer con esta libertad o de cómo era el mundo. Las instrucciones son muy ambiguas, ¿no? Sal, estudia, gradúate y trabaja y gana dinero y prospera, pero ¿cómo lo hago, no? O sea, es que es complicado. Vemos chicos medio perdidos, ¿no? Y no me refiero a los personajes principales, sino ya los personajes que van apareciendo en la vida de este protagonista cuando entra a la universidad. Revolucionarios que quieren hacer revolución pero no tienen idea cómo ni por qué, ¿no? Hacerla, bueno, cosas así. Hay como un ideal, pero no está el manual, pues. Entonces los chicos como que van a los tumbos, sí, aquí no, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo en este mundo tan incómodo y nuevo para mí, ¿no? Pues para todos, ¿no? Porque los padres tampoco sabían a qué se iban a enfrentar sus hijos. Tenían una mediana idea, pero no era el mundo que ellos habían tenido cuando eran jóvenes. Entonces hay una evolución social y se refleja en las relaciones entre los personajes jóvenes, y eso me pareció muy interesante. En lo particular, no sabría cómo un adolescente de mi país de la década del 60 respondería respecto a la forma de ver a la mujer, el rol que cumple, la posición que ocupa en la sociedad, la relevancia que tiene, la misma forma erótica de concebir al género femenino. Bueno, claro que en esa época no salíamos muy bien, entonces comprendo lo que pasa en Tokyo Blues respecto de la descripción poco ventajosa de la mujer. Sin embargo, como ya lo mencioné, también leí Kafka en la orilla hace 1 año, 2 años, no recuerdo bien. En ese libro sí que el personaje, el autor, hace mucho énfasis en esta posición inferior de la mujer, o esta forma inferior de ser, que en ese libro no me parecía que tuviese un propósito. Por eso a veces me sentía un poco perdida, ¿no? Pero ya más adelante, en otra oportunidad, hablaremos de Kafka en la orilla. En Tokyo Blues sí me pareció que hacía parte de la descripción de la época y de los fenómenos sociales que se estaban viviendo en Tokio. Entonces todo ese conjunto me gustó porque, como dije al principio, si se trata de una oda a la verdad, está muy bien hecho.
este libro que no se trata de un libro de romance. El romance bien que puede ser un vehículo para abordar diferentes temáticas, pero no, es una cosa muy triste pues. Entonces no entren a Tokyo Blues buscando amor porque no lo hay por ningún lado. Hay como piedad, ¿no? Sentimiento de piedad entre amigos, como una forma de tratar de comprender, de apoyar al otro, pero como lo digo, o sea, estar en una época en la que muchas cosas son nuevas y bueno, culturalmente no se tenía esa costumbre de ser muy próximo a las personas, de ser como un buen samaritano en ese sentido de te apoyo y te doy esta sensación de, bueno, de compañía, compañerismo así. No se interpreta de esa manera aquí, ¿no? No significa que no exista. Existe pero de otra forma. Entonces es difícil hacer un paralelo sin buscar la terminología indicada, ¿no? El caso es que este libro es un libro muy melancólico y triste porque hace un análisis sobre lo que realmente representa la vida. Un joven adolescente que ha visto como el sinsabor, ¿no? O el sinsabor, no, el sinsentido, como ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué seguimos? ¿Por qué esta persona se esfuerza tanto por X cosa, X persona, X situación, si realmente eso no vale nada? Cosas así, ¿no? Son los pensamientos, es lo que va filosofando este personaje y lo que vemos a través de la vida de la coprotagonista, que es la chica del grupo. En el grupo habían dos chicos, una chica y un chico que se va y quedan estos otros dos. Posteriormente esta chica va a caer en depresión. Ese es el segundo pilar del libro, además del suicidio, el desconocimiento de la sociedad respecto a la salud mental, ¿no? Todavía se ve incluso en la sociedad japonesa y bueno, en el mundo entero, ¿no? Porque no comprendemos en sí qué es la depresión. No son ganas de llamar la atención, o pereza, o hastío de algo o alguien, ¿no? Es algo mucho más profundo, ¿no? Es algo químico en el cerebro, entonces es complicado y la gente no sabe cómo asumirlo, ¿no? Es por eso también me gustó el libro, porque pues el protagonista es un chico normal que quiere ayudar, tiene todas las buenas intenciones, pero no deja su vida de lado para hacerlo, aún así lo intenta, pero bueno, es que no sabe qué hacer, ¿no? Como sería cualquier persona normal, ¿no? Pues cualquier persona que normal en el sentido de que no tiene conocimiento sobre esto, porque es que actualmente no existe esa conciencia, ¿no? De qué hacer cuando un allegado, un ser querido está pasando por esta situación. El libro se siente muy real, ¿no? Por eso y otros motivos. Y bueno, que me gustó y lo recomiendo. Tokyo Blues de Haruki Murakami. Segundo, La casa en el confín de la tierra de William Hope Hodgson, un autor que me tiene cautivada. Una vez más, este es el segundo libro que leo del autor, pero veo que él se enfocó en el terror cósmico. Estaba obsesionado con ese género literario, pero en sí con la vida del universo o la existencia del universo, eones y eones en el futuro, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con la Tierra después de muchas eras? Millones de años es poco para lo que quería visualizar William Hope Hodgson. Y eso para una persona que no recibió mayor instrucción académica, hijo de un clérigo, que a los 14 años se enlistó para ser marinero, pues no era nada de milicia, ¿no? Como oficio, pues, y pasó muchos años en el mar, no le gustaba, pero la situación económica de la familia lo requería. Bueno, esta persona escribe sobre los planetas y la vida de las estrellas, del sol, la existencia, bueno, la insignificancia de la existencia del hombre en el universo, toda esa cosa me llamó la atención y bueno, es siempre muy incisivo en estos temas, ¿no? Lo digo porque ya leí El reino de la noche, creo que se llama, y La casa en el confín de la tierra, y más o menos aborda la misma idea. Es que me llamó la atención este autor.
William Hope Hodgson. Y la tercera opción es Las Vírgenes Suicidas de Jeffrey Eugenides, un autor de ascendencia griega, griego-americano, que también trata sobre la melancolía y la sensación de no saber qué hacer con la vida o no saber qué ser, ¿no? Durante la adolescencia. Aquí vemos a 5 hermanas, están enclaustradas en una casa pequeña, sus padres son, bueno, la madre es muy católica, muy reservada y las cohíbe mucho, el padre es docente del colegio en donde estudian, pero no se involucra en la vida familiar, bueno, está ahí siempre, ¿no? Pero no opina nada, no ayuda nada, ¿no? La madre es la que lleva la batuta y la forma de educar de la madre es muy represiva. Encerradas en una casa pequeña, se les va la vida y ellas se desesperan. Intentan hacer amigos entre los chicos del vecindario, pero no pueden porque, y esto es lo que más me gustó del libro, no saben los chicos qué hacer con ellas. Ellas son muy atractivas y son 5, o sea, la presencia de estas hermanas impacta. Y todos los adolescentes hombres las ven solo como objetos de deseo, ¿no? Como algo que cumple una expectativa muy utópica y por eso los chicos no las conciben como personas. Ese es el punto del libro y lo que me llamó la atención, ¿no? Porque parece que lleváramos varias generaciones viviendo por separado, ¿no? Pero no, la humanidad siempre ha estado revuelta, ¿no? Pero realmente es como si no se supiera nada sobre el mundo femenino, o como si se idealizara tanto que en sí lo que se presume saber, lo que la masculinidad presume saber sobre la feminidad, son cosas ilusorias, o sea, que no se llevan a la práctica en la vida cotidiana y que las chicas intentan encarnar para ser llamativas, para ser buenos modelos de sociedad, pero realmente no lo son, ¿no? No son eso que intentan aparentar. Entonces ese me parece uno de los ejes centrales del libro y me hizo recordar cosas que he visto a lo largo de mi vida, ¿no? No que me pasaron a mí solamente, sino que he visto en diferentes casos, ¿no? Tipos de personas, tipos de adolescentes. Y por eso me gustó Las Vírgenes Suicidas. Premisa número 2, mejor reencuentro con un autor. Y bueno, he tenido muchos. Aquí ya en la primera premisa mencioné a Haruki Murakami y a William Hope Hodgson, pero en esta premisa quiero traer a Margaret Atwood con Los Testamentos, segundo de la biología del cuento de la criada, y fue el primer libro que leí este año. Recuerdo que cuando lo terminé pasé una semana eufórica indagando sobre la autora, sobre la serie que está en HBO, creo, qué tanta similitud tiene la serie con los libros, porque sí he leído algunos artículos en donde se dice que se toman algunas libertades, ¿no? En la serie incluyen cosas o desarrollan cosas de forma diferente a cómo se desarrolla en los libros. Y bueno, estuve así que una semana después, pero ahora cuando quería retomar los motivos, como que me quedaba un poco corta, porque se me cruzaba otro libro que leí en estos primeros 6 meses, que se parece muchísimo a esta biología del cuento de la criada y me contaminaba mis recuerdos de Los Testamentos. Por eso tuve que indagar nuevamente y abrir el texto y ver qué había subrayado y esto, ¿no? Lo que más me gustó de Los Testamentos mantiene esa vena satírica, ¿no? De la autora respecto a lo que quiere criticar de la sociedad. Claro, tú quieres criticar algo de una sociedad X muy poderosa. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Porque en sí muchas de las críticas, todas las críticas que vemos en los testamentos son arquetípicas, o sea, se aplica para cualquier país, ¿no? Sino que está ambientada esta biología en Estados Unidos, ¿no? Entonces creas un mundo súper desquiciado que no te cabe a ti en la cabeza que ese mundo pueda existir en esta época moderna y formulas tus críticas, ¿no? Pero lo haces de una forma como con saña, ¿no? Pero es una saña bien informada, bien estructurada. Entonces ese estilo
de la autora me gustó. Y me gustó también que aquí vemos la historia de la tía Lidia. No es una especie de redención. Cierra con broche de oro esta mujer la historia de su vida, con lo que hace en los testamentos. Y aquí se nos explica de dónde surge la tía Lidia, cómo ingresa esta figura de las tías en la República de Gilead, y cómo la tía Lidia se convierte en la cabeza de esta pirámide de las tías, pues de esta organización, ¿no?, que va a apoyar a los generales de la dictadura, ¿no? Pues lo vemos, como lo vemos en otras distopías, como 1984, por ejemplo. Una institución que se encarga de reformar a los descarriados, ¿no? Pues más o menos ese es el rol de las tías, pero respecto de las mujeres, porque en la República de Gilead el contexto es que hubo una catástrofe nuclear, ambiental, y la fertilidad ha disminuido. Entonces las mujeres son un capital. Solamente las mujeres de familias adineradas son tratadas con dignidad, que son las esposas de los generales y de los comandantes y de hombres que son muy necesarios en este mundo totalitarista o dictatorial, como quieran. Y ya las mujeres muy mayores no se pueden reproducir, pero sirven como mujeres del servicio. Cada una tiene su utilidad, cada una tiene que utilizarse porque las mujeres son un capital. Y ya las más valiosas fueron esclavizadas también como criadas, ¿no? Para que los comandantes se pudieran reproducir, porque reproducirse se convierte ahora en un lujo, ¿no?, en un privilegio. La autora menciona en una entrevista que no incluye nada en esta biología que no haya sucedido ya en la historia de la humanidad. Y pues si lo busca así, ¿no? Ella se enfoca en la dictadura de Rumania, me parece, sí. Se les impedía a las mujeres planificar y abortar, etcétera, porque la idea era aumentar la población, ¿no? Y bueno, la verdad es que esto, cuando hablamos de experimentos con mujeres y con la natalidad, etcétera, no ha sido lo más terrible que ha sucedido en la historia de la humanidad, pero bueno, que es una buena crítica a los valores reales, ¿no?, del ser humano, hasta dónde se ha llegado y hasta dónde seremos capaces de llegar en un evento catastrófico futuro. Si encarnamos lo que profesamos, es eso más o menos, pero a escala global, a escala, bueno, de política internacional. Todo eso más o menos lo incluye la autora y me gustó. Premisa número 3. ¿Qué libro te mueres por leer? Y hace tiempo que quería leerlo, bueno, que me muero por leerlo, pero ya ahora sí siento que tengo un bagaje básico para poder entrar en esta obra. Se trata de El monje, de Matthew Lewis. La sinopsis dice más o menos así: narra la caída en desgracia de Ambrosio, un respetado abad capuchino en Madrid, considerado el epítome de la virtud y la castidad. Es tentado por el demonio bajo la apariencia de Matilde, lo que desencadena una espiral de lujuria, asesinato y magia negra. Bueno, que promete, ¿no? También con el ojo clínico vamos a ver qué tan demonio es Matilde. Premisa número 4. El lanzamiento que más esperas en 2026. No sé si esté pronosticado para este año, pero sí que estoy esperando la traducción del último libro de la trilogía del Imperio del Vampiro de J. Christoph, porque ya leí los primeros dos, bueno, que me lleve mi tiempo. Cada uno tiene 900 y algo de páginas. Del tercero ni siquiera ha sido anunciado su título en español. Creo que será El Imperio del Amanecer, pero bueno, que aquí lo dejamos a ver cómo queda. Y sí, quiero saber ya cómo acaba esa historia. Hay reseña del primer libro aquí en el canal, la dejaré en la caja de descripción, pero pues a grandes rasgos se trata esto de un mundo medieval. El sol ha sido oculto detrás de una capa de sombras. Se diferencia el día de la noche porque el día es opaco, pero la noche, bueno, que es oscuridad absoluta, no se ve nada. Y este escenario ha beneficiado a los vampiros que deciden salir del anonimato y tomar el poder. Imaginen una guerra entre vampiros y humanos y vampiros y otros vampiros, bueno, que es una masacre. Premisa número 5. Ay, qué dolor. Tu mayor decepción. Y si tengo un libro sobre el cual había tejido maravillas, porque nuevamente es el segundo libro de la autora
que leo mi mayor decepción. El primero me había gustado muchísimo, una temática genial que se abordó de forma magistral, me gustó mucho ese primer libro. No es una continuación pero también se trata de una distopía. El primero que leí era una distopía, también. Son distopías separadas, pues. Pero como también era distopía, pues pensé, este segundo libro debe ser una bomba. Y no lo fue. Estoy hablando de Las Indignas, de Agustina Basterrica. ¿Qué pasó con este libro? Pasaron muchas cosas, muchas. Y pocas al final. La reseña que escribí apenas terminé el libro en Goodreads, con todo el dolor de mi alma, y después de indagar otras reseñas y de cuestionarme si yo tenía problemas, dice así: es muy bueno, pero le aqueja un espíritu de grandilocuencia que carece de naturalidad. No es constante, sin embargo ocurre al principio y al final. Ciertas cosas me hacen cuestionar si se trata de una narradora poco confiable o si hay incongruencias en hechos y circunstancias. Toma referencias de libros icónicos, no me parece que le falte originalidad, porque creo que no era ese el objetivo de la obra, ser original. No obstante, pienso que peca de querer abarcar mucho sin relacionarlo mejor, por lo que para mí tiene ideas que no son explotadas, apenas mencionadas para agregar matices o insinuar discusiones, debates y o intereses actuales, y compaginar con un mayor número de lectores sin desarrollar la idea como tal. Escenario distópico interesante, aunque difuso. En algunas ocasiones se siente como un recurso literario y es estimulante, en otras no. Quise leer esta reseña que le di en Goodreads porque encarna mi sentimiento de pérdida con este libro. Tiene mucha cosa este libro, o sea, muchos temas, toca muchos temas. Habla, por ejemplo, tú estás en un concurso de discursos y te sale la balota perros, tienes que hablar de perros, y después te sale, tienes que hablar de gatos, tienes que hablar de gallinas, tienes que hablar, bueno, que todos animales domesticados, que no tienen nada que ver las gallinas con los perros, pero pues están en el mismo contexto. Esa es más o menos la sensación que a veces me daba las divagaciones de la protagonista de Las Indignas. No tenía nada que ver una cosa con la otra, pero estaba dentro de la misma categoría. Es como si hubiera elegido ciertas categorías interesantes sobre ciertos temas y ahí rebuscaba en el juego de balota, y bueno, ahora voy a hablar de esto, ahora voy a hablar de esto, ahora voy a hablar de esto, Pero al final, ¿qué cierra al final? ¿Qué temas realmente se convierten en un discurso relevante, no? Porque no es que yo quería una historia cerrada en donde viera todo el destino de todo el mundo como si fuera Dios. Bueno, no era eso, pero yo, si me vas a plantear discursos y tal dentro de este devaneo, pues ponme algo que tenga como una estructura, ¿no? Bueno, voy a hablar de esto y voy a estructurarlo así, voy a hacer una crítica de esto y traigo estos temas y la. Pero no hay ese ejercicio, no lo hay. Entiendo que puede ser que haya sido la intención de demostrar que esta protagonista no estaba bien de la cabeza, ¿no? Porque pues acababa de llegar de un mundo súper contaminado y estaba escapando, pasó mucha hambre, bueno, sobrevivió y tal. Bueno, es que al final no me dice nada, ¿no? Ese es mi principal objeción con ese estilo, ese recurso, esa decisión que tomó la autora. Respecto a lo del contexto distópico, como aquí lo menciono, es buenísimo, es una premisa genial. Esto de que, bueno, aprovechando el apocalipsis, un grupo fundó una hermandad que acepta solo mujeres y las esclaviza y les da diferentes roles. Por eso digo que cuando intenté recordar los testamentos, este libro me contaminaba los recuerdos, porque sí es como una, ¿cómo se dice? Un homenaje a la biología de Margaret Atwood. Eso no me molestó, se aportó mucho, eso sí no lo puedo negar, la contaminación ambiental, los fenómenos naturales, el cambio drástico del clima, la inseguridad respecto, bueno, somos animales, nos rige la melatonina, sale el sol, activo, se va el sol, vamos a dormir, etc. Esto se ve en las dinámicas y el impacto de este cambio climático abrupto en los personajes y tal. Pero
O sea, más allá del contexto no me pone nada. ¿Sí me explico? Y pone una situación complicada. Eso sí me gustó. El salvajismo de las mismas mujeres contra las mujeres cuando están hacinadas y en una situación de presión. Muestra que existe hostilidad en el género femenino, ¿no? Una hostilidad diferente que los chicos no experimentan entre ellos. Y eso se ve en esta casa, es un infierno. Me gustó, me pareció un buen desarrollo de hasta dónde llega el fanatismo, la locura, pero también cómo se enmascaran sentimientos negativos contra otras mujeres, de mujeres hacia mujeres, que la envidia, que la rabia, etcétera, dentro de este fanatismo, ¿no? Es que yo soy fanática y por eso quiero que te destripen, porque no estás cumpliendo con nuestro culto, nuestro credo, ¿no? Pero el origen de la motivación es otro, ¿no? Me pareció que es un buen material, pero pues como digo, ¿no? Hay muy buenas cosas, pero cuando tiene que atarse esto, cuando tiene que desarrollarse, o sea, como que no conectan, ¿no? Es que es algo que se entiende solamente cuando lo lees y te queda una sensación de que falta mucho. Si entraste buscando algo muy melancólico, algo muy como la tragedia poética, ¿no? Sí lo hay aquí, pero ya si vas más como a la construcción del mundo y a la coherencia de, bueno, tienes un montón de gente hacinada aquí en esta situación tan terrible. Si te crees que no van a hacer nada, o sea, si te crees que esto va a concluir de esa manera, entonces es eso, ¿no? Si vas buscando eso como la lógica o como el momento de la explosión, sí se queda un poco corto, ¿no? Pero ya lo demás, que la tragedia, que la reflexión y tal, sí tiene buen material. Las indignas, no sé si se entiende esto, es que hoy no hice rotero. Premisa número 6, la mayor sorpresa, y vengo aquí con otra obra de literatura japonesa. Se trata de Los años de espera de Fumiko Enchi, porque no tenía muchas expectativas respecto a este libro. Sí estaba buscando, cuando quise definir la agenda de 2026 del grupo niponés, obras que hicieran un retrato social fidedigno de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, estilo de vida, valores familiares, todo esto, y me salió este libro. Pero respecto de otras obras que tienen más fama, Fumiko Enchi no ocupaba un puesto elevado, pero me sorprendió positivamente porque sí, hace un viaje a cómo se formaba la conciencia femenina de finales del siglo XIX. Bueno, abarca más, pero yo hablo del espacio temporal en que existe la protagonista de este libro, el recorrido de la vida de esta protagonista como esposa, madre y abuela. Y vemos los valores en que ella crece, su familia, en su entorno rural, lo que representa para ella el matrimonio con alguien de posición. Es que aquí están tumbando otro edificio y Dios, va a tardar esto meses. De posición elevada en términos económicos. Bueno, sí tenía renombre esta familia, pero no era tan grande como la situación económica. Entonces, ¿qué significa para esta adolescente de una familia campesina casarse con este hombre? ¿Y cómo va a sentir que esa unión es un favor durante toda la vida y se va a cargar a la familia encima? No estamos hablando de solvencia económica, porque claramente este hombre tiene cómo, pero me refiero a la administración de la familia, de los roles de la familia, como el policía, el que está ahí cuidando que todo el mundo cumpla con lo que tiene que hacer, que nadie se salte las normas, que atiendan las expectativas, que atiendan las órdenes. Bueno, es que es un esfuerzo silencioso que solamente entiendes cuando te conviertes en esa persona, ¿no? Claro que no estoy comparando con esta figura en ese contexto, ¿no? En esa cultura, pero es una labor silenciosa esto de la administración de la familia, que sí ha estado en hombros de las mujeres. Vemos ahí un análisis del entorno de este padre, ¿no? De ese patriarca que era un funcionario público, cómo se mueve la burocracia, cómo existe esta burocracia luego del cambio de era, el cambio de emperador, etcétera, ¿no? La modernidad, cómo impacta, ¿no?
al estilo de vida tradicional de esta familia que venía de costumbre, de samuráis, etc. Bueno, es muy interesante y por eso me sorprendió positivamente. Premisa número 7. Mi nuevo autor favorito. Se trata de Mary Webb con Precioso Veneno. Esta novela es espectacular. Me recordó a Thomas Hardy, pero es un estilo diferente, ¿no? Me recordó a Thomas Hardy porque aquí nos habla de un pueblo, un ambiente muy rural, estilo de vida rural, así de esa época, siglo XVIII, XIX. La comunicación que tenían los pueblos con las ciudades a través del comercio, ¿no? Estas personas que se llevan su mercancía en burros, pues en mulas, en caballos, para poder sentarse en un espacio de la plaza el domingo a venderlo. Bueno, es que es oro puro eso, ¿no? Por eso me recordó a Thomas Hardy, pero el estilo de Mary Webb es diferente y más porque lo hace todo a través de los ojos de una protagonista joven, adolescente, con labio leporino. Entonces, además de las desventajas de ser joven, de ser mujer, tiene labio leporino en esa época, ¿no? Entonces vemos más cosas en esta narración y es un estilo más sensible, no sensible de que está llorando por todo, sino sensible de que percibe detalles en el mundo, en la dinámica del pueblo, en la forma de ser de las mujeres, el desconocimiento, por ejemplo, de su hermano como la figura masculina de la familia, sobre el esfuerzo de las mujeres que habían quedado en pie en la familia ayudándole a levantar esta tierra, que fueron ella y su mamá. Bueno, es que muy bueno este libro, aunque el final me dejó, es una tortura ese final, porque no es final, pero así queda. Es la única objeción que tengo con Precioso Veneno. Premisa número 8. Tu nuevo villano favorito. En este semestre no hubo ninguno memorable, pues, que me hiciera sentir que era difícil de derrotar o que me hiciera sentir que tenía un intelecto, una forma de calcular el mundo así muy especial. No vi un personaje con esa fuerza, por eso cambio la premisa a contexto malvado favorito y me quedo con el control de masas, porque fue un tema que vi recurrentemente en ciertas lecturas y me llevó a cuestionarme muchas cosas. ¿Qué tan puesto estás en tus valores y principios? ¿Qué tan maleable eres respecto de tu entorno? ¿Cómo cambias según quién te rodea? En el grupo que estés o en lo que estés haciendo, ¿no? Según quien te esté mirando. Somos seres fáciles de manipular, permeables en nuestras convicciones dependiendo del contexto de la situación. Y esto me llegó porque, bueno, cuando leí El Círculo, que no es una distopía tan loca, sí me puse a pensar en la influencia que han tenido las redes sociales en nuestras sociedades actuales y en la forma en que concebimos ahora ciertos sucesos dependiendo de cómo se pinte en redes sociales, ¿no? De cómo se exponga la situación. O sea, es complicado, ¿no? Porque ya un hecho no se explica por el simple hecho. Antes, por ejemplo, veías que X era una persona grosera, una persona altiva, una persona poco tolerante y que siempre estaba como dando guerra y se entendía que eso era mal, ¿no? Estaba incorrecto. Pero si X está en un contexto en donde es una persona influyente o en donde X tergiversa de cierta manera lo que sucedió y eso se gana, o sea, es un discurso que se gana la empatía de los demás usuarios, pues entonces X ya no es una persona negativa o problemática. Problemático es quien acuse el comportamiento errado de X. Entonces, por eso digo que el contexto lo cambia todo, ¿no? En esto del manejo de masas. También vi esa premisa actuando en Los Reyes de la Casa. Aquí vemos un futuro no muy lejano en el que las redes sociales evolucionan y tú puedes hacer tu propio reality show en casa y puedes contar tu vida con nuevas aplicaciones súper desarrolladas
de en vivo y etcétera, ¿no? La influencia de ese público en esos influencers, la influencia de ese público en esos influencers, o sea, ya no es el influencer el que determina el comportamiento de compra y consumo de sus suscriptores, sino sus suscriptores quienes determinan la agenda, el día y el tiempo de la vida de ese influencer. Entonces me pareció interesante esta dinámica del control de masas y voy a buscar libros sobre el tema porque me parece que tiene que explotarse más. Por ejemplo, ese Los Reyes de la Casa, me gustó el nuevo enfoque que le da, ¿no?, a esa premisa del control de masas. Premisa número 9, nuevo personaje favorito. Este sin duda se va para la protagonista de Hamnet por Maggie O'Farrell. Se trata de la esposa de Shakespeare. Es una biopic de ficción de la vida de esta pareja, cómo se conocen, cómo llegan los hijos, cómo crece la familia, cómo es la vida de esa familia lejos de la vida de Shakespeare, ¿no? Shakespeare se va a probar fortuna con su grupo de teatro, ¿no? En principio sale otra cosa, luego se mete en esto del teatro y tal, y se convierte en el prócer que es actualmente. Pero ¿qué pasó en casa? ¿Qué pasó con los que se quedaron allí? ¿Qué pasó con la vida de esa esposa y de esos hijos? Eso me pareció interesante, la explotación así de la premisa por parte de la autora, que no es la primera vez que hace este ejercicio. Y me gustó todo lo místico que se construye sobre la imagen de esta mujer antes de convertirse en la esposa de Shakespeare, ¿no? De una mujer rebelde, una hija que ya se pasó de la casadera, es acusada incluso de bruja porque su madre era nómada, era extranjera y era especial, y entonces ella también es especial, pero se concibe de forma negativa porque no sigue lo que se supone que debía seguir en esta sociedad. Bueno, muchas cosas. Y me gustó el papel que ella desempeña en la vida de la familia, en la vida de sus hijos y la fortaleza del personaje, ¿no? Cosa que, bueno, era admirable y ahora ya se está replanteando ese discurso porque, bueno, no venimos al mundo a ser mártires, pero todo lo que representa ese personaje me gustó y por eso es mi personaje favorito. Premisa número 10, libro que te hizo sufrir. El que se lleva el puesto por mucho es Chicas Muertas de la argentina Selva Almada. Este es una especie de reportaje periodístico de 3 casos de chicas asesinadas durante la década del 80 o desaparecidas. Desaparecidas, sí, un caso es de una desaparecida y los otros 2 de chicas asesinadas en la década del 80 en Argentina. Casos sin resolver. Me encanta la inmersión que te hace a ti como lector la autora en la época y en el lugar, en la cultura argentina, la diferencia entre pueblos, la diferencia entre regiones, la forma en que se concibe la gente de que, bueno, nosotros somos argentinos, pero estos son de allá, de ese pueblo. Y yo soy de acá, de este pueblo, que aquí huele todo rico y aquí está genial y aquí somos agricultores, trabajamos la tierra, la vida, todo viene de nuestras manos, alimentamos al país. Allá se dedican a los mataderos de ganado, allá siempre todo huele inmundo y la gente vive en la inmundicia y tal, y la misma naturaleza de la actividad económica imperante en ese pueblo nos hace rechazarlos. Ellos siempre apestan porque el pueblo apesta. Bueno, es que eso es muy real, ¿no? Y lo ves en todas partes hay ese tipo de reparos respecto de personas de un pueblo y otro, de una ciudad y otra, ¿no? Hay así motivos, porque sí, de enemistad, de discriminación entre nacionales. Entonces, toda esa cosa que me pinta Selva Almada en ese libro me hizo entrar en la época y en el país y en la forma de expresarse, en la cultura, en lo que comían, en todo. Me hizo sentir que estaba en la Argentina de los años 80. Ya lo demás, ay no, qué sufrimiento. La forma en que se menospreciaban a las chicas, ¿no? Se pierde una chica y, bueno, a las autoridades no les importa, ¿no? Eso está vigente, ¿no? Y en cualquier país, ¿no? Vas a reportar que alguien no llegó. ¿Estás segura que no se escapó? ¿Estás seguro que no está evadiéndose? Usted puede ser que no lo quiere ver nunca más, entonces no se preocupe si nunca más regresa. Todas esas cosas
me hicieron sufrir, me hicieron ver que sí, que hombre, no es algo que solamente pasa en un lugar, ¿no? Pasa en todas partes y es lamentable. Premisa número 11, libro que te hizo feliz. Y vaya libro que me hizo súper feliz. La novia fantasma. Este libro, que pesar que creo que está descontinuado, tuve que hacerme con el libro digital en portugués. Lo leí en portugués. Qué lástima, porque es que es muy bueno. No es un libro 5 estrellas en el sentido de que no es una historia redonda de alta fantasía, pero sí se enfoca en el mundo fantasmal, en el limbo, en el mundo espiritual según la cultura china. O sea, qué pasa después de la muerte según la cultura china, y nos muestra ese inframundo de los muertos, de los fantasmas, y ya el paso a los juicios para ir al infierno o reencarnar de nuevo. Aquí no nos dicen el infierno es esto, el cielo es esto es esto, no. Nos van contando la historia de la protagonista, que es de una familia que antes, otrora fue adinerada, pero ha perdido esa capacidad económica. El padre se hunde en deudas, ha logrado conservar la casa, pero no le queda mucho tiempo de mantener esta situación, y una familia, la más adinerada de la ciudad de Malaca, antiguos amigos, le ofrecen al padre casar a esta hija única con su hijo primogénito, pero bueno, la cosa es que el chico ha fallecido. Es un matrimonio fantasma que existía en esta cultura, y miren que me puse a indagar un poco, y hay países en donde eso también existe, incluso son leyes que no han sido derogadas, todavía funcionan. Creo que en Francia esa ley de poderte casar con alguien que ya ha fallecido, si en vida se dio muchas señales de que quería casarse con esa persona, falleció y intempestivamente, y por eso no se pudo llevar a cabo el matrimonio, se puede hacer póstumamente, ¿no? No es algo único de estas creencias antiquísimas asiáticas, también se hace en Occidente, pero claro que la connotación en Asia, en Malasia en este caso, es más, bueno, espiritual, ¿no? Porque, bueno, lo vemos en el libro, es que tienen que leer el libro, es buenísimo, y me gustó, me hizo sentir feliz, porque tenía muchas figuras míticas que para mí son desconocidas de esta cultura china. Bueno, que sí las he escuchado, pero que no he indagado nada, y fue una cosa muy bien hecha lo que es este inframundo, y por eso me gustó. Premisa número 12, el libro más cozy y el único cozy de esta temporada fue El tren nocturno de la Vía Láctea de Kenji Miyazawa, ícono en la literatura japonesa porque ayudó con la reconstrucción de la imagen del país, de los valores del país. Y este cuento ha sido asimilado con El Principito, por eso había cierta curiosidad. Surgió una lectura conjunta y estuvimos los clubes opinando sobre este libro. El libro en sí comprende 4 cuentos, si no me equivoco, y el principal es El tren nocturno de la Vía Láctea. Aquí los protagonistas son 2 niños. Un niño de familia pues adinerada, más o menos adinerada, y un niño de familia pobre. Ellos viven en el mismo pueblo, ese pueblo pequeño que todo el mundo se conoce, y las 2 familias han tenido pues vínculos de amistad, ¿no? Por eso el chico de familia adinerada intenta acercarse a este otro chico de familia pobre, pero el niño siempre está ocupado trabajando y siempre está cansado en clase, y por esto recibe cierto bullying, ¿no? Y por esto este otro chico, el de familia adinerada, intenta mantenerse al margen, pues mantener a los demás compañeros al margen, porque como es el chico de la familia wow, pues todo el mundo le sigue. Entonces él trata de no involucrarse con el otro para evitar esos momentos de presión hacia este chico. Es que es una forma de aprecio diferente, ¿no? Porque la marea social en Japón siempre es la que lleva la batuta. Sin embargo, ambos se van a ver arrastrados por un viaje en el tren de la Vía Láctea, y bueno, no cuento más porque ya sería un spoiler mayúsculo. Aquí se filosofa sobre el verdadero sentido de la vida, de la amistad, bueno, que muchas cosas, ¿no? Hay mucho simbolismo durante el viaje de personajes y cosas que van apareciendo, y hay una contraposición entre la vida espiritual de Occidente y la vida espiritual de Oriente. Bueno, que valores en sí cristianos y budistas y sintoístas presentes en esta obra, El tren de la Vía Láctea.
Y por último, libro que sí o sí voy a leer en 2026. Aquí aprovecho para hacer una cuña y es sobre El escarabajo de Richard Marx, obra publicada en 1897 en Londres, mismo año, misma ciudad de la publicación de Drácula de Bram Stoker. Se dice que ambas obras que fueron muy famosas, aclamadas. Se dice que incluso El escarabajo gustó más que Drácula, pero que a lo largo de los años, principalmente casi 2 décadas después, la que tomó revuelo fue Drácula y no El escarabajo. Pero que son obras góticas, tienen personajes enigmáticos, una maldición ahí envuelta. Bueno, que algo sobrenatural. Por eso abrimos lectura conjunta para septiembre-octubre del escarabajo de Richard Marx y recomiendo a los participantes que aprovechen estos meses para leer Drácula, porque sí queremos hacer el ejercicio de comparación, no para ver cuál fue mejor ni peor, sino para ver qué era lo que se concebía en la Londres de esa época como terror gótico. Es el análisis que queremos hacer. Extiendo la invitación a todo el mundo, muy bienvenidos como siempre. Pueden dejar en los comentarios si quieren participar y les envío el enlace del grupo de WhatsApp. Las reuniones son virtuales, se hacen a través de Google Meet. Pueden echar un vistazo a la playlist del Club de Lectura de mi Literatura, que ahí está el registro de reuniones anteriores por si tienen curiosidad de cómo funciona, de qué es lo que sucede en cada una de estas reuniones. Pues es eso, literatos. Aquí ya empezó el verano brutal. Hubo una pausa considerable por el paso de los 2 tifones. Fueron 2 o 3 semanas con el clima así, que no entendías en qué época estabas, porque un día era súper lluvioso y frío, al otro día húmedo, con mucho sol, pero ya parece que está arreciando el clima y vamos ya con este verano brutal, que ya se estaba anunciando desde mayo, no, desde finales de abril ya se estaba anunciando, luego llegaron los tifones y bueno, pero ya el intervalo pasó y aquí estoy derritiéndome. Hablando de verano, estoy en deuda con mi TBR del verano, que ya la comencé, claro, y el book tag de mi literato del verano, que será el próximo contenido que publique, si aquí la obra contigua nos lo permite. Chao, chao y hasta la próxima vez.